Siempre. Jorge, ¿cómo estás? Te veo Gracias, muy Julio. sonriente. Un abrazo, pues escuchándolos a ustedes como discrepan. Yo creo que el señor Elon Musk no debe ser árbitro de quién habla o quién no habla. Es decir, como en todos los medios, yo creo que deben de prohibirse algunas concepciones y palabras que atacan a personas o a comunidades o a el racismo, el nazismo, el fascismo y demás, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo creo que en los medios no hay que hacer ese tipo de cosas. Y el señor Trump sí lo hace muy seguido y hasta lo han castigado y lo han censurado y todo eso. Y yo creo que no es un buen elemento para que diga cosas ahí, pero yo tampoco lo censuraría. Bien, Jorge, vamos entrando en materia. Bueno, ya está por aquí don Salvador Frausto, que ya está aquí. También. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Pues es un gusto Hola, estar aquí, arrancando Salvador. esta semana con ustedes. También aquí estamos. Salvador, aunque sea de entrada, ¿tú qué opinas de respecto a si Donald Trump debió regresar o no a Twitter? La política de Elon Musk dice que será darle libertad, ¿no? A todo mundo. Pero la verdad es que la razón por la que le quitaron a Donald Trump su cuenta de Twitter es porque mentía abiertamente, promovía fake news, y sí es uno de los grandes debates contemporáneos de nuestro tiempo. ¿Qué hacer con estos usuarios que promueven noticias falsas y que dicen abiertamente mentiras o que promueven discursos de odio? Yo sería partidario de regular, así como se ha regulado en los distintos aspectos de la vida pública del mundo entero. Desde siempre se ha regulado lo que uno puede decir o no decir, hacer o no hacer, sin que se violenten leyes, sin que se violenten derechos, sin que se promuevan discursos de odio, que muchas veces pues hemos visto lo que pasó con Trump, la toma del Capitolio con personas de carácter violento, ligadas muchas de estas a grupos de odio. Entonces yo pensaría que debería haber un esfuerzo mundial, principios regionales quizá o por países, pero sí abrir un debate serio sobre qué es lo que se permite y no se permite en una conversación pública, como lo es Twitter o cualquier otra red social, sin que se coarte la libertad, pero también sin que se atropellen los derechos de los demás. Es que son normas que han estado en la vida pública del mundo durante siempre. Entonces, sí me parece que si entra personas y ven este tipo de discursos de odios a ciertas edades donde es más influenciable la gente, etcétera, pues pueden terminar siguiendo este tipo de radicalismos que son delicados y problemáticos para el país, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la ideología o la posición política de Trump. Me parece que es un debate que tiene que ver con derechos. Ese tema. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, el sábado fue sábado de reconciliación y eso que no era Semana Santa, pero Ricardo Monreal se aventó ahí un discurso con un tono muy sosegado, muy elaborado, así en un tono apacible. Y yo te pregunto, Jorge, ¿tú crees que Ricardo Monreal se está ya deslindando y definiendo como un candidato de auténtica oposición al obradorismo para 2024? ¿O crees, como algunos opositores al obradorismo creen, que Monreal es un candidato hechizo para simular oposición y quitarle votos a esa misma oposición? ¿Qué piensas, Jorge? Ni una cosa ni otra, perdón. Yo Adelante, lo que adelante. pienso es que Ricardo Monreal está haciendo su tercer camino. Él sabe que no tiene ninguna posibilidad dentro de las corcholatas destapadas. Entonces, él está haciendo su camino para ver qué puede pescar.
si puede pescar algo dentro de Morena, digamos, tampoco creo que tenga muchas posibilidades de ser candidato de Morena a la Ciudad de México. Pero si puede pescar algo en Morena, lo va a pescar. Y si no puede pescar nada en Morena, pues pintará su raya y dirá, me voy por acá, me voy por allá, me voy por acullá. Pero Ricardo Monreal está agarrado de muchos lugares, no solamente el mismo, por una serie de cuestiones que ya sabemos de él, sino está agarrado porque el hermano es gobernador, porque el otro hermano es presidente de Fresnillo, los sitios más peligrosos en la República Mexicana, y porque tiene intereses metidos hasta con esta señora que sigue haciendo desfiguros cada vez más, qué barbaridad, Sandra Cuevas. Por lo tanto, yo creo que Ricardo Monreal se hace la víctima, dice que no, que vamos a reconciliarnos, que todos somos hermanos, que hay que llevarnos bien, que hay que sacar las cosas de la mejor manera posible, bla, 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 bla. Pero yo no creo que Ricardo Monreal sea un hombre con una historia intachable, al contrario, creo que tiene no negritos, negrotes en el arroz, y lo que está haciendo es, como no puede jugar contra el trío, que yo he insistido que más bien es dúo, y que ya la señora Claudia Sheinbaum, por cierto, sacó una organización con 51 agrupaciones que se llama Suma o algo así, pues ella sigue sumando y sigue haciendo las cosas como las ve. Y quisiera simplemente decirle que coincido con Salvador, pero entonces habría que haber sancionado al New York Times, al Washington Post, etcétera, por la guerra de Irak, en donde dijeron mentiras tremendas. Estos señores que están muy ligados a la Casa Blanca y que repiten, a veces hacen trabajos excepcionales de investigación. Tampoco estoy diciendo que no, pero los medios de los Estados Unidos están ligados a los intereses de los empresarios de los Estados Unidos y básicamente a un grupo de verdad que deberían de desaparecerlo. La Asociación Nacional del Rifle, que dice mentiras a cada rato y que estaba liderada por Oliver Stone. Entonces estamos en un mundo en donde algunos dicen unas mentiras verdaderamente tremendas. Bueno, en algunas escuelas de Estados Unidos no se permite que se hable de la evolución del modelo de Darwin, porque dicen que eso es mentira y que no van a hacer mentiras en las escuelas. ¿Cómo es posible que en las escuelas estadounidenses digan que Darwin es mentiroso? Claro. Así podríamos seguir con muchas cosas. Claro, sí, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas del deslinde o no sé cómo lo consideres lo que hizo Ricardo Monreal este sábado en la Arena México? ¿Tendremos ya un candidato que realmente vaya a estar en contra de Morena o es un candidato fabricado que algunos opositores así lo consideran? Salvador, tu opinión, por favor. Me parece que Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, va a seguir estirando la liga lo más que pueda dentro de Morena, digamos, coincidiendo en esta parte con Jorge, va a estirar lo más que pueda. Todo depende del momento en el que se vayan a elegir a los candidatos a la presidencia de la República por parte de Morena y sus aliados. ¿En qué posición va a estar Ricardo Monreal? Por lo pronto, me parece que mostró músculo
mostró, pues llenó la Arena México de manera importante, mostró que tiene seguidores, mostró que hay gente que tiene capacidad de movilización de personas, y eso le da cierta fuerza, le da también la fuerza que tiene dentro del Senado. Apenas la semana pasada veíamos que varios senadores firmaban una carta de respaldo a Ricardo Monreal. En votaciones lo han favorecido, ha sacado votaciones importantes para el presidente de la República. Entonces, me parece que va a estirar, que su jugada será acumular y acumular cada vez mayor fuerza interna para ver en qué posición está dentro del movimiento de la 4T en el momento en el que se vaya a decidir al candidato presidencial o a la candidata presidencial, o si las presiones para que salga de Morena, en qué momento se rompen, porque las presiones son muy fuertes. También vimos que pues ya no irá el próximo domingo a la marcha del presidente López Obrador a propósito de su cuarto informe o su cuarto año de gobierno. No puede ir porque Ricardo Monreal recibe ya muchas críticas internas, puede recibir rechiflas, puede recibir críticas, sobre todo en los grupos ligados a Claudia Sheinbaum, pero también al presidente López Obrador. Muchas veces son los mismos, pero entonces veo ahí complicado el asunto, así que su capital político lo va a mover o hacia Morena o hacia la oposición, que ya le han tendido la mano, el PRD, Mancera lo ha dicho, se sabe que tiene buena relación con el Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PAN, etcétera. Entonces, Ricardo Monreal está moviendo sus fichas, está tratando de acrecentar su poder interno. Yo pienso que en una de esas le puede salir el tema de que lo postulen como jefe de gobierno de la Ciudad de México por parte de la alianza Morena, PT, Verde, dependiendo de la fuerza que tenga este movimiento dentro de la Ciudad de México, que es donde lo veo más débil a este movimiento. Pienso que va a ganar la presidencia y que está en riesgo ganar nuevamente la ciudad, como lo ha hecho desde 1997, cuando ganó el ingeniero Cárdenas. Entonces, veo ahí a Monreal jugando esas variables. Y por último cerraría diciendo que me parece una personalidad parecida a lo que le pasó en su tiempo a Manuel Camacho Solís o a Porfirio Muñoz Ledo, políticos profesionales, hábiles, negociadores, con capital político, pero que no les alcanzan los votos para ganar elecciones grandes. Es decir, Ricardo Monreal ha ganado una gubernatura, ha ganado espacios en el Congreso o la alcaldía Cuauhtémoc, pero no creo que le alcance para en términos de popularidad. Es mucho más parecido a estos políticos profesionales tipo Porfirio Muñoz Ledo o tipo Manuel Camacho Solís, Julio. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, viene la marcha de este domingo próximo, una marcha que se espera que será multitudinaria. No es contra la reforma electoral, lo ha dicho el presidente López Obrador, es decir, no es en defensa de la reforma electoral que él plantea, ni en reacción con la marcha de días pasados de sus opositores, pero sí es a favor de la transformación y su movimiento 4T. Y por otra parte, los opositores dicen que ese día van a vestir de rosa en donde estén, haciendo lo que usualmente tengan que hacer. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, yo aunque fuera opositor al López Obrador y soy crítico de muchas cosas de él, no me vestiría de rosa, porque no me place vestirme de rosa, porque me va a decir Claudio X González, usted ha criticado al López Obrador a vistas de rosa porque yo lo ordeno. Está verdaderamente fuera de este mundo el señor Claudio X González, en lugar de hacer alguna otra iniciativa, y se pueden hacer muchas iniciativas de oposición. Y yo creo que sí, ahí sí no coincido contigo, si es una medición de fuerzas del presidente contra la anterior marcha que realmente impresionó a mucha gente. Muchos pensaban que iba a ser una pequeña marcha,
Pero bueno, tantos epítetos del presidente en contra de las personas que están no de acuerdo con algunas de sus medidas, polarizó. Y luego hay un sector de clase media y un sector de jóvenes que de veras están molestos con muchas cosas que hace la presidencia de la República y fueron a esa marcha. Como tú decías que estuvo ahí Arturo Cano, yo también anduve por ahí y otras personas, amigas mías y cercanas, bueno, eran como islas y todo eso, pero todas esas islas de repente sabemos que después de la era del hielo, muchas continentes se convirtieron en islas. Es decir, se juntaron porque tenían diferentes molestias en contra del presidente López Obrador. Yo creo que esta va a ser una demostración muy clara y muy sólida, y creo que por eso también la señora Claudia Sheinbaum está aceleradísima. Ya decía yo que ya sacó un movimiento, porque yo coincido con Salvador. La Ciudad de México no está totalmente en manos de Morena. Hay división entre morenos mismos aquí y los otros grupos tienen cierta fuerza. Y va a haber dos momentos también, sobre todo uno importantísimo hacia cómo vamos a ver el 24, que es el 2023 en el Estado de México. Ahí sí vamos a ver cómo van a ponerse las cosas. No porque yo respetaba mucho al señor Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero, pero él hace sumas de los diferentes partidos, dice, está arriba la oposición de Moreno. Bueno, pues eso, el señor que habla de libros y de textos y de teóricos sobre las encuestas, eso no se puede hacer en ninguna parte. Si uno tiene 10, otro 20 y otro 30, pues ya con 60 ganaron la presidencia de la República. No es así la cosa, es de otra manera. Y yo creo que sí va a ser una marcha, pues, impresionante, me parece a mí, no solamente porque tengan todos los elementos, sino porque va a ir mucha gente que está de acuerdo con la política de López Obrador, aunque tengan discrepancias en algunos asuntos. Bien, Jorge. Salvador Frausto, sobre esta marcha dominical que va a encabezar el presidente López Obrador y sobre la vestimenta de rosa que usarán en diferentes lugares sus opositores. ¿Cuál es tu opinión, Salvador? Bueno, pues es una medición de fuerzas. Efectivamente, las minorías, el 30% que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, hizo una muestra de fuerza con aquella marcha en favor del INE, le llamaban el INE no se toca, o a favor de la democracia. Imaginaban que las propuestas de reforma electoral quieren desaparecer un instituto electoral que organice, que cuide las elecciones, lo cual es falso. Pero más allá de eso, las minorías, este 30% mostró su fuerza en esta marcha que ocurrió hace unas semanas. Y en la democracia me parece muy sano que el presidente López Obrador, como respuesta, diga, bueno, pues yo voy a hacer mi 4º año de gobierno y voy a ir a la marcha, que es su hábitat. Él es un pez en el agua en términos de movilizaciones, es la persona que más ha podido movilizar ciudadanos, quizá en la historia de México, pero sin duda en los años de la democracia y de la competencia entre partidos. Entonces, lo que vamos a ver es una marcha pues mucho más grande, mucho más fuerte, con mucha gente de distintas clases sociales, ancianos, gente de bajos recursos. Vamos a ver marchar mucha gente, y va a mostrar seguramente el presidente López Obrador
que su movimiento es el movimiento de las mayorías, el 60% más o menos respaldan al presidente López Obrador y son más proclives este sector de la ciudadanía que respalda a López Obrador a salir a la calle. Así que no veo, pues más bien ninguna duda de que se van a mostrar ese 30% y ese 60% en unas expresiones callejeras, en unas expresiones de calle, en las cuales pues van a mostrar su predilección política, y eso es sano para la democracia en nuestro país. Yo le llamaría la marcha de las mayorías, y bueno, pues vamos a ver también ahí cómo el movimiento rosa, rosa por el INE, esa es la razón por la que los quiere disfrazar o les pide ponerse de rosa o ponerse de blanco, que son los colores del INE, y entonces seguramente veremos en las grandes ciudades, sobre todo en las plazas comerciales, en los restaurantes, veremos a mucha gente vestida de rosa y de blanco, y estarán en su derecho de estar manifestando pasivamente cuál es su posición y su predilección política, y esto pues de cara al 23 y al 24, pues me parece muy emocionante, no me parece que sea un asunto de ay, este país tan polarizado, pues así son las elecciones, la gente decide por quien quiere, y unos favorecen a una, en el caso de México, pues hay prácticamente dos polos, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver. Bien, Salvador. Mira, ya estás poniendo moda. Elías Bautista Hernández dice, yo voy a comprarme un sombrero. Es decir, ya está poniendo aquí moda. Rosa, porque pone un... Yo tengo un sombrero rosa, pero no sabía que Claudio lo recomendaba. La próxima vez lo voy a usar. Me gusta, a mí sí me gusta el rosa, Jorge. Tengo muchas camisas rosa. Correcto. Pero... Aunque ya nos alburió ahí Salvador, Rosaline. Juan Pérez, vestida de color de rosa. Bueno, de todo hay aquí. ¿De veras, Jorge, tú no usas nada rosa? Sí, pero ¿sí? Digo, no es algo, no es un color de mi predilección. Míralo, ahí está. Ándale, muy bien. ¿No? Sí, pues cada quien. A mí eso me parece prehistórico. Acuérdate que antes los que vestían así eran, no sé qué, y gays, y bueno, les decían de todo. Yo creo que era absurdo totalmente. Yo que doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando empezó ya la apertura sexual, salía de dar clase a las 9 de la mañana, porque en ese entonces daba a las 7, y veía besándose a un hombre con otro hombre, a una mujer con otra mujer. Yo decía yo, qué bueno que se ven de besos aquí ya sin mayores problemas, ¿no? Porque antes pues no lo podían hacer y ya han avanzado, y qué bueno, feliz yo de que ese tipo de cosas sigan avanzando, porque pues, cada quien puede tener los gustos que le dé la gana, irle al equipo que le prefiera, etcétera. Claro. Jorge, ya estamos en la parte final de esta mesa. Te pido que nos des tu opinión sobre la reunión del pasado viernes y sábado de la Conferencia Política de Acción Conservadora, la ultraderecha mexicana, con discursos vaya que pesaditos. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? Bueno, que fíjate, estábamos hablando del adelanto de la sociedad y señores van para atrás. Dios, patria y familia. Sí. Bueno, hay que decirles a estos señores que se han visto las estadísticas en donde las mujeres, sobre todo, son golpeadas, violadas, mancilladas, etcétera, no solamente por el papá, sino por el hermano, por el primo, por el tío, etcétera. Hay películas mexicanas viejísimas donde llega un tío y viola a una muchacha. Es decir, estos señores son de, bueno, la era, dije yo de que no, son de la era realmente más atrasada del mundo. Y vienen a hacer unos discursos con esas características.
¿quién les va a hacer caso? Porque aún entre clase medieros y gente que está molesta con López Obrador, pues hay ya ahora más apertura para muchas cosas. Ahora ya no le puedes decir a tu hija, tienes que llegar a las 10 de la noche, porque si no, etcétera. Que haya una situación muy mala de vigilancia para que sucedan de feminicidios y muchas cosas, es cierto, pero ya a uno no les puede decir a los hijos ni a los nietos ese tipo de cosas. Y estos señores vienen y nos dicen, bueno, lo que ya está no fuera de moda, sino lo que ya no debería de decirse. Y el señor Verástegui, que yo tampoco conozco, no porque como el señor observador yo no lo veo, entonces, pues yo a veces veo televisión, yo no sé quién será, pero hace un discurso verdaderamente demencial. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas hay muchos comentarios relacionados con este tema del rosa, entre otros temas con la canción aquella famosa de agujetas de color de rosa, que es de la prehistoria, ¿no? Digamos, porque nos cachan con los hooligans, que ahora seguramente no pasaba la prueba del análisis de género, porque recuerdo que decía algo así como, yo tengo una novia que es un poco tonta. Tonta, imagínate. Eso decía, ¿verdad? Pero es mi gusto y yo la quiero mucho. Algo así decía. Pero decía, yo tengo una novia que es un poco tonta. Pero si ya no pasaría. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema de la reunión de conservadores o ultraderecha el fin de semana en la Ciudad de México? Pues efectivamente, como dice Jorge, cuando están de salida los pensamientos y estas modas, incluso en las canciones con mensajes muy machistas o muy homofóbicos, ¿no? Y viene esta cumbre de ultraderechistas que me parece que es una expresión de unas minorías, pero que han surgido recientemente. Antes de esta cumbre vimos noticias de bares aquí en las zonas céntricas de la Ciudad de México, donde se reunían personas de mentalidad pro-nazi, o conciertos donde se reúnen personas que reivindican este tipo de pensamiento. Y esta cumbre de ultraderecha, pues nomás imaginémonos, Trump mandó su mensaje, Steve Bannon, uno de los ideólogos de Trump, el hijo de Bolsonaro, los candidatos perdedores de la derecha en América Latina, de Chile, de Perú, creo que vino el de Argentina, vinieron varios líderes de la gente de Vox, mandando sus mensajes de España, y bueno, pues unas representantes mexicanos no tan conocidos, pero también que dicen que el PAN, ahí el planteamiento a mí me sorprende, ellos dicen que el PAN es de centro, hubo un consenso ahí, y que el PRI es de centro izquierda, imagínense. Y al PAN, a esa derecha le dicen derechita cobarde. Y derechita cobarde a la derecha, que se alían y usan un lenguaje arcaico, ¿no? Se alían con el socialismo, con el comunismo, con el marxismo. Yo pensé que ya tenía muchos años que no oía con tanta fuerza. Ya tiene como un año o dos, ¿no? Que estamos oyendo otra vez esos discursos acusando a la izquierda de socialista, de marxista, de comunista, cuando pues la crítica a lo mejor desde la izquierda es que se han las izquierdas hamburguesado, diría el presidente. Han hamburguesado, exactamente, ¿no? Entonces, pues no sé, no veo yo dónde está el comunismo y el marxismo que hablan estos personajes, pero sin duda, pues están buscando un espacio a la derecha del PAN, ¿no? Ahí es muy difícil, me parece, que en México alcancen registro de partido este tipo de expresiones, pero en una de esas, aliados con los evangélicos y otro tipo de expresiones, podrían alcanzar una representatividad. Se proponen conseguir 70 diputados en el 2024. Es muy ambicioso. Hay que seguirles con lupa. En principio yo pensaría que no hay posibilidad de que estas expresiones retrógradas y de ultraderecha pues tengan algún avance, ¿no? Son homofóbicos, son racistas, son clasistas, es decir, es complicado, ¿no? Pero
en otros países hemos visto cómo avanza, sobre todo el discurso antiinmigrante, por ejemplo, ¿no? Algo que pensaríamos que aquí habría menos caldo de cultivo, pero pues miremos esas expresiones con curiosidad periodística. Así es, así es. Pues muchas gracias a los dos, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias por esta ocasión y seguimos adelante. A ti, Julio, a Salvador, a todo el equipo, y nosotros en la noche en Voces Libres estaremos con Tariq Seraoui, que nos hable de cómo está la situación en Qatar, que es muy, muy difícil por muchos sentidos, ¿no? Pero que además, hasta el fútbol ya se iba a dar una sorpresa de que un país grandote por poco no le gana a un país chiquitito que se ha dado en algunos mundiales, que Haití le gana a un país de Sudamérica y demás, ¿no? Entonces ¿Sí? Nos van a hablar de la situación social y de la situación futbolística en Qatar. Muy bien. Jorge, pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Jorge, que estén muy bien, buena semana. Que te vaya bien con el uso de los sombreros, Salvador Frausto. Sí, voy a usar el rosa, pero el domingo no, procuraré usar otro. Órale, que estés bien, Salvador y Jorge. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego.